El primer vídeo que sale hoy en este maratón de normeación absoluta. El villano original de la saga androide que no pudo ser, de Fermac. ¿Vale? Vídeo dragonbolesco para empezar la velada. Hable, maestro. De muchos fanáticos de Dragon Ball, incluyéndome. Sin embargo, es de público conocimiento que Akira Toriyama, bajo críticas y observaciones de editores y ex-editores, fue cambiando el rumbo de la misma hasta que terminó siendo lo que todo el mundo vimos. No solo que Cell jamás estuvo planeado desde un primer momento, sino que... A ver, he empezado un poco... Creo que me salté los 2 segundos y tal. Bueno, básicamente, ya sabéis que la saga de Cell es mi saga favorita de todo Dragon Ball. Es cuando yo considero que Toriyama alcanzó el peak como escritor y como mangaka. Y bueno, luego a partir de ahí, pues, jijis y jajas, ¿no? Y lo que está diciendo el chico, que efectivamente, pues aún con todo, pese a que es una saga que me parece que quedó muy bien, pues fue una saga que se improvisó bastante. Que fueron cambiando de planes sobre quién sería el villano principal, porque primero iban a ser el 19 y el 20, pero a los editores no les gustaban, entonces luego el 17 y el 18 y la 18. Bueno, ya lo contará él bien, ¿no? Ni siquiera lo estuvieron 17 y 18, por lo que te invito a acompañarme en este video, donde no solo indagaremos al máximo qué fue lo que Toriyama tenía en mente antes de siquiera pensar en agregar a 17 y 18, sino que también intentaremos deducir cómo iba a llevar la historia Akira Toriyama con los androides 19 y 20 como los villanos principales. Sin embargo, antes de empezar, quiero pedirte que, tras haber terminado el video, te dirijas a los comentarios a dejarme tu teoría sobre qué utilidad o qué tipo de desarrollo iba a tener la saga con todos los elementos que te voy a mencionar. Las teorías más lógicas y que más sentido tengan las voy a usar para un próximo video, donde me comprometo a crear un guión usando elementos propios, como también suyos, para tratar de recrear la saga androide como originalmente Akira Toriyama tenía en mente. Dicho todo esto, podemos comenzar. Joder, arreglando la guerra ninja, pero con respeto. Hay muchas pistas dadas en entrevistas a Akira Toriyama que nos dejan entrever cómo iba a ser la saga androide originalmente, ya que muchas ideas planeadas para el arco original las terminó utilizando igualmente con la introducción de 17, 18 y Cell. Por darte un ejemplo, el que Kamisama y Piccolo se fusionasen era un tema que tocó en la saga de Freezer, mencionado por el Gran Patriarca, quien nos dejó muy en claro que si Piccolo y Kamisama volvían a ser uno mismo, solo alguien con un poder como el del Super Saiyajin podría hacerle frente. Si Toriyama plasmó ya esa idea, las posibilidades de que fuese para utilizarla en el siguiente arco son muy altas. También hay varios... ¿Siguiente arco? ¿Cómo? ¿Que Toriyama y su gente pensaban que iba a haber algo después de Freezer? Indicios, incluso desde el inicio del arco androide, que nos dejan entrever la idea de Toriyama de dejar a Gohan como el principal héroe de la Tierra, mientras Goku por su parte acabaría muriendo. Esto a su vez se entrelaza con... Joder, la idea que nunca puede ser, y mira que juguetean y juguetean con ella. Fue, y si dejamos que Gohan sea el nuevo prota, no sé qué, y nada. El deseo de Goku. Gohan es como Neymar. Plan, ¿no? A Neymar, gordos fútbol, que estén escuchando esto. A Neymar no le dicen el príncipe que no quiso ser rey o algo así. El puto Gohan es como Neymar. Que, tras morir ante Cell, decidiese quedarse muerto ya que según él, atraía el peligro. Cosa bastante lógica y con sentido incluso dentro del personaje. Pero seamos sinceros, no tiene mucho más sentido aún que lo hubiese pensado así tras haber presenciado el peligro de un enemigo que su única motivación era el odio hacia él. Me explico. Si bien Cell fue creado por Gero para vengarse de Goku, a lo largo de la saga se fue perdiendo ese odio hacia el personaje principal. Arrancamos con el despertar de dos androides. Sí, es verdad que Cell supuestamente era para matar a Goku y luego como que ya le daba todo igual, solo quería oponentes fuertes. Motivados enteramente por el odio hacia Goku, mostrándonos que Gero pasó años y años estudiándolo de forma obsesiva, pero a medida que se fue desarrollando, ese eje central basado en el odio a Goku fue disminuyendo hasta simplemente desaparecer, ya que Cell como tal no tenía odio hacia Goku, era un ser que además de amar los combates por sus células Saiyajin, también le gustaba el caos por las células de Piccolo. Esto último se deja entrever en el manga color, como podrán estar viendo en pantalla, por lo que, en conclusión, En su momento, Piccolo Daimao también se deleitaba al causar dolor y pretendía conquistar el mundo como una especie de juego. ¿Fue influencia de sus células? O sea, la maldad de Cell es por Piccolo Daimao. Como podrán estar viendo en pantalla, por lo que, en conclusión, considero que la idea de que Goku terminase muerto y negándose a revivir porque... Bueno, pero si tiene esa maldad por parte de Piccolo, también podría tener bondad por parte de los personajes bondadosos que absorbió. La trae los peligros hubiese tenido un poquito más de peso si su último enemigo hubiese estado 100% motivado por el odio hacia él, y el que Gohan quedase como el número 1 también era una idea plasmada desde el inicio, con Trunks contando
confirmándole a Goku que el único sobreviviente del futuro había sido Gohan, por lo que de ahora en más te invito a conocer bajo mi criterio, tratando de emular el estilo de Toriyama y retomando aspectos que el sensei reutilizó en la saga de Cell pensadas originalmente para la saga Android inicial, cómo hubiese sido la historia y el desarrollo de dicho arco con los androides 19 y 20 como los villanos principales, así también declaraciones oficiales que Toriyama dio en su momento donde nos confirma cosas muy interesantes como que desde un inicio solo tuvo pensado a solamente 2 androides. Lo que os decía al principio, que el 19 y el 20 iban a ser los principales villanos, pero la gente a su alrededor le dijo, nadie quiere ver a un gordo y un viejo como los máximos villanos. Trunks en su primera aparición, en medio de la charla con Goku, nombra explícitamente a número 19 y número 20, esto únicamente en la primera versión del manga, ya que en versiones posteriores se vieron obligados a eliminar tal mención, debido a que para ese entonces Akira ya había cambiado a número 19 y número 20. En las primeras versiones mencionan literalmente el 19 y el 20. Esto únicamente en la primera versión del manga, ya que en versiones posteriores se vieron obligados a eliminar tal mención, debido a que para ese entonces Akira ya había cambiado radicalmente la historia. Trunks además comenta que ese par de androides se encargaron es que luego Akira vio Blade Runner de eliminar al Dr. Gero, su creador. Esto me llevó a pensar que el androide 20 siendo el Dr. Gero fue un cambio sobre la marcha para después justificar la aparición de 17 y 18, porque pensémoslo bien, no tiene lógica que el androide 20 teniendo exactamente los mismos mecanismos que número 19, resulte que en realidad era una persona reconstruida, cuando él ya tenía la capacidad de crear androides de energía ilimitada como número 17 y número 18 usando un cuerpo humano de base. Es decir, si tenía la capacidad suficiente como para él mismo... Sí, basado. O sea, el 17 y 18 son mejores que él, que es el 20. Eso no tiene sentido. Disponer de energía ilimitada, ¿por qué reconstruirse basándose en un mecanismo viejo que ya le había quedado obsoleto? Claramente esta inconsistencia tiene una respuesta por fuera del mundo de Dragon Ball, y es la que ya comenté. Número 20 y el Dr. Gero iban a ser 2 personajes distintos. Es posible que al ser eliminado fuera de pantalla no hubiésemos conocido ni siquiera la apariencia del Dr. Gero original antes de que su identidad fuese cambiada por la de número 20. Por lo que una vez retomado el rumbo, con el androide 20 y el Dr. Gero siendo pensados como vaya vieja se levantó el Gero, dos personas madre de Dios distintas, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Después de grandes batallas vividas por los guerreros Z, como la llegada de los Saiyajin y más adelante el enfrentamiento contra Freezer, los androides originalmente venían a poner contra las cuerdas a los guerreros Z porque todo lo que habían aprendido en sus experiencias como guerreros no les iba a servir contra estos nuevos enemigos. Recordemos que nuestros héroes estaban muy acostumbrados y dependían mucho de sentir tanto el ki como la presencia de los enemigos, y que en este nuevo arco los androides no hayan tenido un ki no es un tema que se desarrolle o dé pie a algo más profundo más adelante. Claramente iba a tener peso en el guión original, pero una vez actualizado el guión no se le dio un uso como tal, por lo que pasamos al siguiente punto. La absorción de energía, sin duda alguna, iba a tener muchísimo peso en la trama, pero quedó en la nada misma. También, ¿verdad? Es que son como cosas que hacen los androides al principio y luego ya... Veamos, la primera impresión que tuvimos de número 19 y número 20 es que tras encontrar... A ver, ¿puedes considerar que es una evolución? O sea, que luego lo de Cell chupando a la gente con la cola es una evolución de esto. Con Yamcha, lo inmovilizaron y le absorbieron la energía. Parecía una premisa súper importante para la trama. Nos estaban mostrando de entrada qué era lo que hacía tan peligroso a los androides, Dios. pero finalmente no condujo a nada. A partir de acá es Yo creo que se puede conectar con lo de Cell chupando. donde comienzan los grandes cambios al guión original que Akira tenía pensado. Pero, ¿cuándo fue exactamente que decidió cambiar el rumbo de la historia? Para responder a esta incógnita hay que remontarnos a una entrevista que Toriyama dio hace años, donde comentó lo siguiente: justo por esa época aparecieron número 19 y 20. Ya no eras mi editor ni nada por el estilo, Torishima, pero me llamaste específicamente para decirme, pensé que por fin habían llegado los enemigos, pero ¿son solo un viejo y un gordo? La verdad es que no tenía pensado que apareciera más que 19 y 20, pero no había manera, así que saqué a 17 y a 18. Luego me llamaste y dijiste, ¿qué? ¿Esta vez son solo unos mocosos? Así Editor de Toriyama, chingue y chingue y chingue. que creas él. En esta entrevista Y luego me dijiste, tiene muchos puntitos. Y... se nos confirma que efectivamente solo iban a existir número 19 y número 20. Por otra parte, Torishima para ese entonces era un ex editor de Akira Toriyama. Su última participación había sido en el arco de Piccolo Jr., por lo que mientras Toriyama realizaba... Ostras, ese editor ni siquiera había estado en Freezer, ni en la saga Saiyan. Era un tío que se fue al final de Dragon Ball chiquito y lo llamó en medio del arco de Cell.
el manga, él ya no estaba al tanto de lo que venía. Esto nos confirma que tanto Torishima como el resto de seguidores del manga conocieron a número 19 y número 20 al mismo tiempo, es decir, el 17 de julio de 1991, día en que salió el capítulo 3. O sea, no estaba en su equipo. Ese hombre, ese ex editor, compró la Shonen Jump o lo que fuera, leyó el manga y dijo, ¿en serio, tío? ¿En serio, tío Toriyama? Estos son los villanos. Que el Toriyama tuvo que cambiar todo. ¡Ay, madre de Dios! 337 del manga, donde nos mostraría por primera vez a los androides. Salió el al mismo tiempo, es decir, el 17 de julio de 1900. Eso es... Hoy es 18 de julio. Para los de LATAM, hoy es 17 de julio. ¡Qué puta casualidad! Para mí ya es día 18, pero... Para los que estáis en Latinoamérica ahora mismo, sigue siendo 17 de julio de... Joder, qué casualidad. El demonio del timing, ¿eh? Joder, una entre 365 de posibilidades. 91, día en que salió el capítulo 337 del manga, donde nos mostraría por primera vez a los androides. Tras ver esto, Torishima llamó a... Por cierto, 17 o 18, creo que es el cumpleaños de Zawa. No sé si está por ahí, pero... ¡Feliz cumpleaños, Zawa! Akira Toriyama criticando los diseños de los villanos, y como los capítulos salían semanalmente, supongo que Akira no modificó prácticamente nada en los próximos capítulos, es decir que en el 338, que salió el 24 de julio de 1991, y el capítulo 339, que salió el 31 de julio del mismo año, se mantuvieron igual a pesar de las críticas a los diseños recibidos por Torishima. Sin embargo, en el capítulo 340, estrenado el 7 de agosto del 91, fue que sin lugar a dudas podemos notar... Acá ando, en un rato te acompaño. Nada, no tengas prisa, disfruta de tu cumple. Los grandes cambios, no solo que el postureo de número 19 y 20 se fue por el suelo, sino que además se revela inmediatamente cómo fue que obtuvieron datos de Goku y compañía, mostrándonos también que cometieron un grave error al no investigar sobre el Super Saiyajin, que personalmente creo que esa idea estaba plasmada en el guión original también, es decir que desde un principio 19 y 20 no iban a saber sobre esta transformación, pero entonces, ¿por qué creo que en este capítulo fue que empezaron los grandes cambios? Porque Piccolo presagia dos situaciones claves que, en el guión original, dudo que hubiesen pasado. Está interesante el vídeo, lo de intentar descubrir en qué momento Toriyama cambió el guión. En Namekiano no solo presagia que el androide 20 parece ser el Dr. Gero por cómo habla, sino que pensó en la posibilidad de que si los androides necesitaban escapar, habían elegido el sitio adecuado entre tantas rocas. Recordemos que originalmente Gero no iba a ser número 20, o en caso de ser un giro argumental para más adelante, no se habría revelado tan pronto en la trama, por lo que eso, sumado al postureo desvanecido de los androides, hace pensar que Toriyama cambió el guión a partir del capítulo 340 en adelante. Los anteriores eran tal como lo tenía pensado en un primer momento. Pero eso no es todo. En los anteriores capítulos del manga no se nos da ni siquiera un leve indicio de que Goku se sienta mal del corazón. Es verdad. La enfermedad del corazón de Goku se siente un poco... Sí que cuando te lo dicen es como... ¿Pero qué me estás contando? Es más, ni siquiera se toca ese tema, abriendo dos posibilidades. Se enfermó en los 3 años previos al despertar de los androides, pero se curó gracias a la medicina fuera de pantalla, o efectivamente se iba a enfermar en pleno combate, pero no tan pronto como terminó sucediendo, porque en los capítulos 339 hacia atrás no había ni un indicio de que Goku se sintiese enfermo. En cambio en el 340 ya comienza a verse agitado, confirmando al 100% que en caso de ser una idea del guión original, Toriyama tuvo que rushearla para poder despertar cuanto antes a 17 y a 18. Yo personalmente creo que Goku sí se iba a enfermar del corazón en pleno combate, pero no tan pronto. Por lo que continuando con la idea, siento que la pelea de Goku y 19 iba a durar mucho más. Qué duro, ¿no? Es que si lo piensas, lo de que alguien tan fuerte como Goku estuviera destinado a morir por un ataque al corazón... Que claro, al final se salva pues porque se lo dice Trunks y eso. Pero en la línea temporal él murió de eso. Es bastante loco. Aunque bueno, la muerte no significa nada y lo habrían resucitado, ¿no? Pero... tan pronto. Por lo que continuando con la idea, siento que la pelea de Goku y 19 le pasa a los mejores hasta en la vida real, como a Cristiano cuando gane el Mundial. en pleno combate, pero no tan pronto. Así va a estar. Por lo que continuando con la idea, siento que la pelea de Goku con la copa y la mano en el pecho. Goku 19 iba a durar mucho más, y esa actitud confiada del androide 20 tras ver el Super Saiyajin y no creer que sus cálculos fallaron son parte del guión original. 19 si hubiese podido contra Goku Super Saiyajin incluso antes de su la muerte natural no se puede resucitar antes. Bueno,
infección al corazón. Por otro lado, la lo hubieran parcheado, como hacen siempre, pero ¿tú qué te piensas? La ausencia de Vegeta tuvo siempre el mismo objetivo, hacer una entrada épica cuando Goku es derrotado. Acá es donde creo yo que, al Toriyama no tener en mente a 17 y 18, iba a crear la situación clave para que la trama avance. Vegeta efectivamente había conseguido el Super Saiyajin en este primer borrador de la saga y habría acabado con 19 tal cual pasó, con la diferencia de que en lugar de humillarlo hubiese tenido serios problemas para destruirlo. ¿En qué desembocaría esto? En que el androide 20, viéndose acorralado, huiría usando la ventaja de que no tiene ki, y a diferencia del androide 20 del guión original, que resultó ser un personaje bastante bobo, donde no solo hizo mal los cálculos y terminó humillado por los guerreros Z, sino que además despertó a dos androides que sin duda alguna lo iban a eliminar, el del guión original hubiese sido mucho más inteligente, habría huido para absorber energía de distintas personas a lo largo del mundo. Este habría sido el verdadero peligro y habría sido Cell, él, del poder de absorción que tenían los androides. Incrementarían su poder cada vez que lo necesitasen, tal cual pasó con Cell cuando apareció por primera vez, quien tras verse acorralado por Piccolo huyó para absorber energía. Es que es eso, lo que dice de que la absorción de energía al final no llegó a nada. Es literalmente la trama de Cell. Casi seguro de que esa idea plasmada en Cell es un reciclado de lo que Akira tenía en mente para el androide número 20 originalmente, creando un mini arco en donde los guerreros deberían darle caza a dicha máquina antes de que su poder sobrepase por mucho al Super Saiyajin. Esto también explicaría por qué en el futuro Gohan en Super Saiyajin y Trunks eran incapaces de derrotarlos. 19 y 20 en el futuro se habrían vuelto más fuertes absorbiendo energía de distintos humanos, explicando por qué no fue suficiente con años de entrenamiento por parte de Gohan y Trunks poder derrotarlos. Pero no. Claro, está explicando que el futuro de Gohan y de Trunks, las circunstancias en las que ellos estaban, tendrían que haber sido originalmente porque el 19 y el 20 habían chupado muchísima energía de la humanidad. Finalmente el guión desfavoreció a Gohan del futuro y quedó como un simple Saiyajin que sin Goku o Piccolo como mentor es incapaz de superar a dos androides que tuvieron el mismo poder desde que aparecieron hasta que fueron derrotados por Trunks. Otra inconsistencia. Es verdad que 17 y 18 no tenían margen de mejora, pero 19 y 20 sí. Dos androides que tuvieron el mismo poder desde que aparecieron hasta que fueron y si lo piensas, pues el 19 y el 20 se harían mucho más fuertes y eso le impediría a Gohan seguirles el ritmo. Mientras que el 17 y 18 pues ya eran fuertísimos y ya. Derrotados por Trunks. Otra inconsistencia que estoy seguro que en el guión original se habría respondido. ¿Recuerdan que les dije que la idea de fusionar a Piccolo y a Kami-sama venía desde la saga de Freezer? Bueno, personalmente creo que en lugar de usarla para derrotar a Cell, Piccolo en un primer momento iba a usarla para enfrentarse al androide 20 tras haberse vuelto tan poderoso absorbiendo tanto ki terrícola, desapareciendo así también las esferas del dragón. Por otra parte, Goku al recuperarse buscaría la manera de superar el poder de un Super Saiyajin tal cual como pasó en la saga de Cell, porque la idea de que se necesitaba un poder más allá del Super Saiyajin para vencer al enemigo principal venía desde el inicio, donde se nos dejó en claro que un Super Saiyajin como Trunks era incapaz de frenar a los androides de su futuro, por lo que la idea de sobrepasar el poder de un Super Saiyajin venía con el guión original, no fue añadido sobre la marcha, y con el tema de la habitación del tiempo me es imposible deducirlo. ¿Toriyama lo pensó desde el inicio o lo agregó sobre la marcha por la inclusión de Cell? Personalmente me inclino más por la segunda opción, es decir que en el primer guión los Saiyajin deberían buscar otra manera de superar. No, pero ¿por qué? Si la habitación del tiempo está puesta desde Dragon Ball chiquito y es un recurso que está ahí de puta madre para usarlo cuando hace falta. El poder del Super Saiyajin y en mucho menos tiempo. Por otra parte me faltó... No me parece una improvisación, o sea, puede serlo, ¿no? Pero no es tan raro. Mencionar que Bulma sin duda alguna iba a tener un rol muy importante, ya que antes de que se nos muestre a 19 y a 20, pudimos ver su insistencia en querer... Eso fue una mamadota. En Dragon Ball clásico dijeron que solo se podía entrar una vez, pero podían entrar los demás. Ver a los androides. Quizá el plot twist del Dr. Gero siendo número 20 sí estuvo pensado desde un inicio, quién sabe. Lo que sí podemos saber que es una idea descartada al 100% es que Trunks del futuro, en una charla con Gohan, habla sobre la posibilidad de que los androides tengan un punto débil o un mecanismo para detenerlos en caso de emergencia, siendo esa posibilidad el único rayo de esperanza que tienen para derrotarlos. Esto finalmente no ¿Estaba? De hecho la habitación del tiempo sería en Z nomás. Igual me estoy confundiendo con el tiempo que entrenó Goku en el palacio. Es verdad que Goku antes del torneo, cuando vuelve grande en la mítica escena de Krillin, estuvo en el palacio. Y es verdad que creo que no utilizó la máquina, que no utilizó la habitación del tiempo ahí. Que era un entrenamiento normal en palacio.
Sí, tenéis razón. Esa posibilidad, el único rayo de esperanza que tienen para derrotarlos. Esto finalmente no condujo a nada en particular. El control remoto sirvió para desarrollar a Krillin en cuanto a sus sentimientos por número 18, pero estoy seguro que originalmente esta idea iba... El clásico no aparece, no. Sí, la introducen en lo de Cell. Me confundí por el entrenamiento en Palacio, que Goku chiquito sí entrena en Palacio, en el Palacio de Kamisama, pero no usó la habitación del tiempo ahí. A Krillin en cuanto a sus sentimientos por número 18, pero estoy seguro que originalmente esta idea iba a tener mucho más peso. Y si la escena de Trunks del futuro llegando y viendo la cabeza de Goku usó la habitación del tiempo para convertirse en Krillin. Esta idea iba a tener mucho más peso. Y si la escena de Trunks del futuro... Ostras, pues entonces la habitación del tiempo es una improvisación de la saga de Cell, fíjate. Llegando y viendo la cabeza destruida de número 19 iba a suceder también en el guión original, con la diferencia de que esta vez Trunks sí iba a reconocer a número 19 y más adelante usarían los restos del mismo para llevarlos ante Bulma y su padre y así tras investigarlo ver si tienen algún punto débil y en... Solo Piccolo hace mención de que Goku entró cuando era pequeño, pero en la saga de Cell... Es que aquí hay un efecto Mandela. Es que a mí sí que me sonaba de que Goku ya había usado la sala, pero es verdad que como tal no se ve en Dragon Ball chiquito. Entonces igual era un comentario. En caso de tenerlo, crear un control remoto para detenerlo. Todo esto ya son solo conjeturas de mi parte. Goku dice que de niño usó la habitación pero no alcanzó a estar el año entero porque no aguantó. ¿Ves? Entonces no estaba tan equivocado, no soy tan falso fan. Si bien hay indicios muy certeros de que estas ideas existieron, no podemos saber al 100% qué Te hacen gaslighting en la saga de Cell. Te dicen que la usó de pequeño, pero no la vimos usarla de pequeño. Iba a darles el maestro Akira originalmente. Por último, no hay dudas de que como pasó en la saga de Cell, Gohan iba a ser el gran victorioso de este arco, acabando con número 20 y superando los poderes de un Super Saiyajin. También, de alguna forma, Goku se sacrificaría para terminar Dragon Ball clásico se parece, pero son en el anime es una sala que viaja en el tiempo. En el otro mundo y dejando a Gohan con su legado detrás, negándose a revivir. Entró cuando era un niño, pero solo pudo permanecer durante poco más de un mes allí. Efectivamente, a mí me sonaba que había entrado de niño, pero es verdad que no se ve en Dragon Ball chiquito. Siendo consciente de que, al igual que los anteriores villanos, número 20 había sido creado y motivado únicamente por el odio hacia él, cayendo en la cruda realidad de que quien atrae los peligros a la Tierra es él. Ahora sí, ¿qué opinas de todo lo relatado en el video? ¿Tienes alguna otra teoría sobre cómo Toriyama iba a usar? Bueno, curioso concepto de vídeo. La verdad, ver que el Gero, el 20, iba a ser el gran villano y todo lo que había construido con él, que luego se tuvo que desviar para los otros androides y para el propio Cell. Vale, interesante. Buen vídeo.